magnetismo. A diferencia de las cargas eléctricas, donde existen cargas positivas y cargas negativas, cuando hablamos de magnetismo, lo que va a existir es un norte magnético y un sur magnético. Aquí nosotros tenemos un imán, que es un dispositivo que nosotros asociamos comúnmente con magnetismo. En un extremo tenemos el norte magnético, en el otro extremo tenemos el sur magnético. Alrededor de este cuerpo se va a crear entonces algo que se va a llamar el campo magnético. Y ese campo magnético, por convención, se define que las líneas del campo magnético salen del norte magnético y entran al sur magnético. Quiere decir que para un imán, nosotros tendríamos entonces que estas líneas saldrían del norte magnético y eventualmente esas líneas entran al sur magnético. Y entran al sur magnético. Noten que la convención es que las líneas de ese campo magnético salen del norte magnético y las líneas entran por el sur magnético. Y noten que a diferencia de las cargas eléctricas, en donde nosotros podríamos tener cargas positivas solas o cargas negativas solas, en el caso de magnetismo, los polos magnéticos no pueden existir solos. Quiere decir que yo no puedo tener un norte magnético solo o un sur magnético. Si hay un norte magnético, tiene que haber un sur magnético. Y si tengo un sur magnético, tiene que haber un norte magnético. Porque de existir un solo polo, entonces eso se llamaría un monopolo. Y hasta la fecha no hay evidencia experimental que corrobore la existencia de los monopolos. Existen teorías que predicen la existencia de monopolos, pero en la naturaleza no se ha observado ese comportamiento. Como no pueden existir los monopolos, eso implica entonces que si un imán se parte, y supongamos que este imán tiene una fractura más o menos por ahí en el centro, lo que va a ocurrir entonces es que se van a formar dos imanes, en donde voy a tener en esta primera parte, este sigue siendo el sur magnético y este sigue siendo el norte magnético, pero entonces este extremo ahora se transforma en un norte magnético y el otro extremo entonces se transforma en un sur magnético. Quiere decir que si un imán se fractura, yo termino entonces con dos imanes, en donde en cada uno de ellos noten que tengo un norte magnético y un sur magnético, y en el segundo pedazo tengo un norte magnético y un sur magnético de la misma forma. Quiere decir entonces que en términos del campo magnético, lo que yo debiera observar sería algo así. Incluso estas mismas líneas del norte podrían entrar al segundo, de algo así. Tal que entonces tengo dos imanes, cada uno con su campo magnético. Todos hemos experimentado con imanes y sabemos que si los imanes se colocan en una posición, los imanes se atraen uno al otro, pero si lo colocamos en otra posición, los imanes entonces sienten repulsión.
El comportamiento observado es que cuando tenemos o pegamos polos que sean iguales, se repelen. Y noten que eso quiere decir que cuando yo ponga un norte con norte o un sur con sur, debe observar repulsión. En términos de el comportamiento que eso tiene con el campo magnético, noten que eso implicaría que las líneas del campo de uno, en el caso de norte con norte, estarían saliendo. Y las líneas del otro también estarían saliendo. Y lo mismo pasa cuando tenemos sur con sur. Estas líneas del sur, recuerden que estos son dos escenarios distintos. Quiere decir que no es que los imanes están pegados uno al otro. Cuando yo tenga sur con sur, eso implicaría que estas líneas están entrando. Y las del otro imán también estarían entrando. Podríamos decir entonces que ocurre repulsión cuando las líneas de un campo no se pueden unir a las líneas del otro campo. El segundo comportamiento que nosotros observamos es que cuando tenemos polos distintos, entonces esos imanes se atraen. Por lo que un ejemplo sería que yo tenga un norte magnético y un sur magnético. Y recuerden que esto estoy dibujando solamente, ¿verdad?, un pedazo de este imán. Este imán continúa y este sería otro pedazo de otro imán. Solamente estoy dibujando la interacción de norte con sur. Y noten que lo que estaría ocurriendo ahí sería algo así. Que las líneas salen del norte. Y esta línea, ¿verdad?, regresa a esa parte del sur. Pero entonces, como este otro imán, las líneas entran, lo que va a ocurrir es que en el medio ocurre algo así. En donde las líneas del campo salen del norte de uno y entran al sur del otro. Realmente tengo las líneas, ¿verdad?, que la interacción es mucho más compleja de lo que se describe. Ahora, ¿cuándo es que ocurre entonces atracción? Cuando tenemos polos distintos. En esa visualización de los campos magnéticos podríamos decir que ocurre atracción cuando las líneas de un campo se pueden unir a las líneas del otro campo. ¿Cómo entonces se crea este campo magnético? Y hay dos formas básicas de crear un campo magnético. La primera es utilizando la propiedad de la materia, en este caso orientando lo que se conoce como los momentos magnéticos, que son una propiedad intrínseca de los átomos. Esta es una propiedad que está asociada al spin de las partículas elementales, y el spin es una propiedad cuántica que usted podrá estudiar en un curso especializado en partículas elementales. Por lo que entonces normalmente un material que no está magnetizado, esos momentos magnéticos están orientados al azar. Quiere decir que cualquier contribución que alguno de ellos haga eventualmente se contrarresta con otro de los momentos dipolares magnéticos que está en otra dirección, tal que el efecto neto es que ese material no exhibe una propiedad o no aparenta estar magnetizado. Sin embargo, si nosotros lográramos forzar que esos momentos magnéticos se orientaran en una dirección, eventualmente el material exhibe propiedades de magnetización, tal que entonces podría, con otro imán, poder tener atracción y repulsión. Note cómo en este caso
las líneas del campo magnético, y noten que la variable que se está utilizando para campo magnético es una B, y noten que ese campo magnético es un vector. Noten como en este material las líneas del campo magnético no salen del medio del material. Porque si de momento yo tuviese una línea del campo que sale o entra en este pedazo, lo que eso implicaría es que este material tiene una fractura en esa región. Sin embargo, si este material no tiene una fractura, las líneas del campo salen por este extremo y entran por el otro. Quiere decir que una de las formas de crear un campo magnético es logrando que esos momentos magnéticos en el material estén orientados en una misma dirección, tal que el efecto neto es que el material exhibe propiedades de magnetización. La segunda forma de crear un campo magnético es con corriente. Resulta que las cargas en movimiento crean un campo magnético alrededor de sí. Y un ejemplo de ello es que cuando nosotros tenemos cables rectos, y estos cables rectos o cables derechos van a crear campos magnéticos que tienen una forma circular. Noten que en este caso tenemos un cable recto en donde la corriente está hacia arriba. Y si la corriente va hacia arriba, el campo magnético, en este caso la parte sólida implica que está saliendo de la pantalla y la parte entrecortada es que está entrando a la pantalla. Quiere decir que por este extremo el campo magnético está saliendo, sale en forma circular y de momento entra, y en este caso entra por la pantalla y regresa y forma un patrón circular. Quiere decir que si esto yo lo viese en dos dimensiones, yo podría decir que en este extremo izquierdo el campo magnético está saliendo de la pantalla. Por lo tanto, yo aquí podría decir, ¿verdad?, que el campo magnético está saliendo. Y recuerden que el símbolo que puedo utilizar para salir es un puntito en el centro. Y en el otro extremo está entrando a la pantalla, por lo que el símbolo que voy a utilizar va a ser una X. En donde este símbolo de la izquierda, esto implica que está saliendo. Mientras que el de la derecha implica que está entrando. Ahora, noten lo que pasaría si la corriente, en vez de subir, baja. Si yo tengo en el diagrama de la derecha, la corriente está bajando, noten cómo ahora el campo es al revés. Ahora el campo en el extremo izquierdo, noten la flecha está entrando a la pantalla. Y ahora por el extremo derecho del cable, el campo está saliendo. Quiere decir que va en dirección contraria. Quiere decir que para esta cable que tengo en la derecha, en el extremo, y ahora voy a utilizar otro color para que no se nos confunda con, en el extremo izquierdo el campo está entrando, quiere decir que el símbolo para entrar es una X, mientras que por el extremo derecho el campo está saliendo. Ahora, ¿cómo yo puedo determinar esa dirección del campo magnético? Pues resulta que la dirección del campo magnético se puede determinar con lo que se va a llamar la regla de la mano derecha. Y esta es la regla de la mano derecha para determinar el campo magnético a partir de la dirección de la corriente. Y noten que lo que vamos a utilizar va a ser lo siguiente. Nosotros vamos a utilizar la mano en esta dirección, donde el pulgar lo vamos a poner en la dirección de la corriente y la curvatura de los dedos nos va a decir la dirección en la que se está moviendo ese campo magnético. Quiere decir que en el primer ejemplo nosotros teníamos que el cable, la corriente va hacia arriba. Quiere decir que el pulgar va a ser la corriente. Si la corriente va hacia arriba, noten la forma en que tiene la curva de los dedos. La curva de los dedos se está moviendo en esta dirección, lo que implicaría es que en esta dirección de la pizarra el campo magnético estaría saliendo de la pizarra, da la vuelta y después en este otro extremo estaría entrando. Por lo que eso quiere decir que el campo magnético estaría en esta dirección.
En este extremo está saliendo de la pizarra y en este extremo entonces entra. Y recuerden que la realidad es que esto está saliendo en esta dirección, ¿ok? Lo que pasa es que como la pizarra está en 2 dimensiones, pues tenemos que dibujarlo así. Quiere decir entonces que entra y eventualmente por la parte de atrás está en esta dirección. Repasemos de nuevo. Noten que tenemos el pulgar que va hacia arriba y los dedos que entonces el pulgar va hacia arriba marcando la dirección de la corriente, que en este caso el cable, la dirección de la corriente va hacia arriba, y la curvatura de los dedos está marcando la forma de ese campo magnético. Quiere decir que la corriente va hacia arriba, el campo magnético en esta sección sale de la pizarra, mientras que en esta otra sección está entrando de la pizarra. El campo magnético prácticamente está haciendo esta forma. ¿Qué pasa entonces cuando la corriente en vez de subir baja? Pues noten que cuando ella baje, eso quiere decir que ahora el pulgar va hacia abajo y quiere decir que en esta sección ahora el campo magnético está entrando, pasa por la parte de atrás de la pizarra y eventualmente sale por este lado. Quiere decir que ese campo magnético estaría haciendo algo así, sale de este lado para este lado, quiere decir que esta flecha sería en esta dirección y eventualmente por aquí pasa por detrás de la pizarra. Noten que el campo magnético prácticamente lo que está haciendo es que en esta sección está entrando por la pizarra y el símbolo que se utiliza para entrar es una X. Quiere decir que en esta sección está el campo magnético, está entrando a la pizarra, pasa por la parte de atrás y eventualmente por esta sección está saliendo. Y el símbolo que se utiliza para salir es un 0 con un puntito en el centro. Noten nuevamente, el pulgar marca la dirección de la corriente, la curvatura, la forma de ese campo magnético. En este caso el campo magnético está entrando en esta región y está saliendo en la otra. Es fácil recordar cuál es entrar y salir, porque si usted se imagina una flecha de indio, normalmente, ¿verdad? Nosotros tenemos una flecha de indio, supongamos que es así, y nosotros tenemos esta idea de que en la parte de atrás tiene una pelusa de las plumillas, y normalmente la imaginamos como si fuese una X. Quiere decir que si la flecha está moviéndose en esa dirección que está entrando a la pizarra, lo primero que usted vería de la flecha sería la parte de atrás, que vería la X. Quiere decir que esa X implicaría que la flecha se está moviendo hacia dentro de la pizarra, por eso que usted ve una X. Sin embargo, si la flecha viniese hacia usted, lo primero que usted vería de la flecha no sería esto, será la puntita de la flecha. Y lo que vería sería ese puntito de la flecha que implicaría que está saliendo de la pizarra. Nosotros acabamos de ver que cuando la corriente se mueve en línea recta, el campo magnético se forma o toma una forma circular. ¿Qué pasa entonces cuando la corriente entonces se mueve en un paso circular? Pues cuando la corriente se mueve en un paso circular, el campo magnético que se forma tiene una forma un poco más lineal, entre unas comillas, porque vamos a ver ahora la forma realmente que tiene. Vamos a suponer que nosotros tenemos un cable y que ese cable lo estamos enrollando de esta forma. Vamos a suponer por esta sección la dirección de la corriente viene hacia abajo, como indica la flecha. Eventualmente este cable se enrolla y forma un círculo ahí. Eventualmente el cable tiene la salida por aquí. Vamos a analizar el campo magnético que se crea solamente en esta sección del paso circular. Si nosotros tomamos en ese anillo que se forma ahí, vamos a suponer, ¿verdad?, que la parte sólida implica que está hacia afuera de la pantalla y la parte entrecortada está dentro de la pantalla. Quiere decir que en este caso por la parte superior la corriente está saliendo. Noten ese símbolo de el puntito, implica que está saliendo de la pantalla. Por lo tanto la corriente viene en esta dirección, baja y eventualmente en la sección de abajo está entrando. Noten que implica que la corriente, en este caso los símbolos de entrar y salir, por eso pongo la I, están implicando la corriente. La corriente está entrando a la pantalla, por lo tanto eventualmente
pasa y sube por la parte de atrás de la pantalla de ese anillo que está en la parte de atrás. Quiere decir entonces que para este tipo de anillo, en donde la corriente se está moviendo en esta dirección, el campo magnético se forma hacia la derecha. Sin embargo, cuando en ese anillo la corriente se invierte, implica que por la parte de abajo la corriente sale, sube y entra entonces por la parte de arriba, el campo magnético se crea en dirección contraria. Y esa dirección del campo magnético nosotros podemos determinarla con la regla, una modificación a esa regla de la mano derecha. Tenga mucho cuidado porque estos campos magnéticos que se forman no son uniformes. Quiere decir que la intensidad del campo magnético varía dependiendo de la sección en la que usted esté. Y eso vamos a hablar en más detalle, y en su laboratorio usted va a poder corroborar cómo varía esa intensidad del campo magnético. Vamos a ver ahora cómo se utiliza esa regla de la mano derecha cuando la corriente se está moviendo en un paso circular. Vamos ahora a determinar la regla de la mano derecha para cuando la corriente se está moviendo en un paso circular. Y vamos a ver cómo determinar la forma y la dirección de ese campo magnético. Ahora, la regla de la mano derecha se va a utilizar de la siguiente forma. Como ahora la parte curva la va a tener la corriente, quiere decir que la corriente es la que se está moviendo en un paso circular, pues ahora la mano nosotros la vamos a utilizar en donde esta parte curva de la mano con los dedos va a ser la dirección de la corriente. Quiere decir que esta parte curva de los dedos va a marcar la dirección de la corriente, y ahora el pulgar es el que va a marcar la dirección de ese campo magnético. Quiere decir que vamos a tener aquí el anillo en donde esta parte sólida está saliendo de la pizarra y la parte entrecortada está entrando en la pizarra. Quiere decir que aquí la corriente está saliendo de la pizarra y eventualmente está entrando en la pizarra. Quiere decir que recuerden que el anillo estaría en esta dirección, ¿cierto? Estaría entrando, saliendo por aquí y entrando por acá, y la corriente está en esta misma dirección. Está entrando por aquí y está saliendo por aquí y está entrando por acá, y eventualmente se mueve por la parte de atrás. Pues noten que la dirección de la corriente es algo así. Está saliendo por aquí y está entrando por abajo. Quiere decir que, noten, la corriente se está moviendo en esta dirección y el pulgar está apuntando ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Quiere decir que ese campo magnético en esta dirección está apuntando hacia acá. Quiere decir que eventualmente ese campo, la forma que va a tener ese campo magnético es que está apuntando hacia allá. Quiere decir que si está apuntando hacia allá, esto sería entonces ese norte magnético está apuntando hacia acá, y esto entonces sería un sur magnético. Quiere decir que apunta hacia allá, y eventualmente esto hacia acá, y eventualmente estas líneas se mueven. Esto es algo... Mis habilidades artísticas no han mejorado. ¿Ok? Eso quiere decir que la corriente está en esta dirección, el campo magnético apunta en la otra. ¿Qué pasa cuando ahora esa corriente está en dirección contraria? Cuando está en dirección contraria implicaría que la corriente sale por abajo, sube por el anillo y entra en la parte de arriba. Quiere decir que ahora la corriente, noten que esta parte de curva de los dedos sale por aquí y entra por allá, por lo tanto se está moviendo así. Por lo tanto, si se mueve así, entra por arriba y sale por abajo. El pulgar apunta ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Quiere decir que ese campo magnético apunta hacia la izquierda. Quiere decir que esto sería un norte magnético, y en esta sección el campo magnético entonces está entrando, y esto sería entonces un sur magnético. Esa es la regla de la mano derecha cuando la corriente se está moviendo en un paso circular. Cuando la corriente se mueve en un paso circular, la parte curva marca la dirección de la corriente y el pulgar estaría marcando la dirección del campo magnético. Sin duda, uno de los temas más interesantes de campo magnético es hablar sobre el campo magnético de la Tierra. Ese campo magnético de la Tierra se origina en unas corrientes de convección que hay en el núcleo de hierro y níquel, que eventualmente crean unas corrientes eléctricas, y esas corrientes eléctricas
son las que eventualmente forman ese campo magnético de la Tierra. Una de las funciones de ese campo magnético es que cuando nosotros recibimos viento solar que trae partículas cargadas, eventualmente cuando las partículas cargadas interaccionan con este campo magnético de la Tierra, el campo las desvía tal que entonces la cantidad de partículas que nosotros recibimos de ese viento solar en la superficie de la Tierra es menor. Cuando nosotros tenemos un exceso de partículas cargadas que vienen por efecto de alguna tormenta solar, a veces ese campo magnético no es lo suficiente como, para desviarlas todas y eventualmente nosotros recibimos una mayor cantidad de partículas cargadas en la superficie de lo que normalmente nosotros recibiríamos. Hay que comenzar a diferenciar, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos como el norte geográfico de la Tierra. Y eso es lo que entonces nosotros identificamos como el polo norte. Ese sería el polo, el norte geográfico de la Tierra. Y el polo sur lo vamos a conocer como el sur geográfico de la Tierra. Ahora, note que cuando nosotros tomamos una brújula, normalmente en la brújula nos indica el norte y el sur. Y nosotros esperamos, ¿verdad?, de que ese norte esté apuntando hacia el norte geográfico de la Tierra. Pero si usted toma una brújula y esa brújula le está marcando, como en esta, la flechita está marcando el norte y la grisácea está marcando el sur, quiere decir que estaríamos cerca más o menos del Ecuador. Para que esta brújula esté marcando hacia el norte y que ese norte corresponda a lo que nosotros conocemos como el norte geográfico, es porque este extremo de la brújula, que es el norte magnético de la brújula, tendría que sentir una atracción a ese norte geográfico. Pero para que el norte magnético de la brújula sienta una atracción hacia el norte geográfico de la Tierra, eso implica que el norte geográfico de la Tierra no puede ser un norte magnético. Porque si fuese un norte magnético, el norte de la brújula sentiría repulsión, entonces estaría lo más lejos posible, que sería indicando hacia abajo. Quiere decir entonces que para que este norte magnético de la brújula sienta una atracción hacia el norte geográfico de la Tierra, el norte geográfico de la Tierra tiene que ser un sur magnético. Porque entonces ese sur magnético en el norte geográfico de la Tierra haría que en las brújulas, el norte magnético de la brújula sienta una atracción hacia ese norte geográfico. Y de la misma forma, el sur magnético de la brújula, para que sienta una atracción hacia el sur geográfico de la Tierra, eso implica que en el sur geográfico de la Tierra entonces tiene que haber un norte magnético. Eso quiere decir que el norte de la brújula apunta hacia el sur magnético de la Tierra, que es precisamente el norte geográfico de la Tierra. Ahora, noten este diagrama que el norte geográfico y el polo no coinciden. Quiere decir entonces que esa diferencia se le conoce como la declinación magnética o magnetic declination. Y en muchos mapas usted va a ver que le informa, ¿verdad?, cuánto es esa, dependiendo de su posición, cuánto es la diferencia que hay entre el norte magnético de su brújula, que le estaría marcando hacia el sur magnético de la Tierra, y lo que sería el norte geográfico de la Tierra. En muchos mapas usted podría ver algo así, donde si le dicen que esa declinación magnética es de 15 grados, lo que eso implicaría es que usted estaría moviéndose en esta dirección, y lo que usted ve como lo que esto sería entonces el norte magnético de su brújula, y lo que eso implicaría es que el norte geográfico, que sería el norte, lo que se conoce a veces como el true north, estaría por acá, donde esa diferencia
entre ellos es de 15 grados. Eso implicaría que cuando usted toma una brújula, usted entonces, si se le informan que eso es 15 grados, pues usted puede en la brújula entonces indicar que este sería el norte magnético que usted registra en su brújula, pero el norte geográfico está a 15 grados de ese norte magnético. Y eso es lo que se conoce como la declinación magnética. Es ese ángulo que es la diferencia entre el norte magnético y el norte geográfico de la Tierra. Ese campo magnético de la Tierra en la superficie varía de región en región, pero está aproximadamente entre 25 y algunos 65 microteslas. Y vamos a ver luego esas unidades de teslas, que son las unidades en las que se mide ese campo magnético. En esta lección nosotros hablamos de lo que era el campo magnético. Vimos la forma que tenía el campo magnético en los imanes y vimos distintas formas de crear el campo magnético, una de ellas con el momento magnético, que también se conoce como el momento dipolar magnético, utilizando una propiedad intrínseca de la materia, y la segunda forma era a través de corriente, en donde esas cargas en movimiento eventualmente crean un campo magnético. Nosotros vimos también esa regla de la mano derecha, en donde a partir de la dirección de la corriente yo puedo determinar la forma de ese campo magnético, y finalmente vimos el campo magnético de la Tierra.